Uno Más Agro presenta Aprende Más Agro. Transformando el sector agropecuario, un aprendizaje a la vez. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos agricultores? Y bienvenidos a una serie nueva de Aprende Más Agro. Es una serie de cápsulas sobre negocios del sector agrícola y consejos prácticos para un campo más fuerte. Esto no es contenido, es una herramienta de campo. Aprende Más Agro, aprende, aplica y avanza. Y el día de hoy, en esta cápsula, vamos a hablar sobre fosfitos de una forma muy sencilla para que todos lo podamos entender y aprovechando que nos acompaña la ingeniera Irene para que nos platique también de su experiencia. Irene, antes que nada, pues bienvenida y muchísimas gracias por estar por acá. Muchas gracias, Adrián, por la invitación. Irene, ¿quién es Irene? Primero quiero que te conozcan y ya luego vamos a entrar un poquito al tema. ¿Quién es Irene? Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, soy egresada de la Universidad de Chapingo, pues llevo ya 11 años de egresada. Okay. Y pues en su mayoría estos años he laborado acá en Guanajuato. ¿De dónde eres? Yo soy de Oaxaca, Okay. Orgullosamente oaxaqueña, soy del Istmo de Tehuantepec, saludos a mis paisanos. Y más o menos llevo acá en la zona alrededor de 8 años. Aquí laborando en Guanajuato, vivo en Irapuato y pues un gusto estar aquí con ustedes. Ya te hiciste fresera. Ya. Sí, ya. Irene, vamos a hablar el día de hoy sobre fosfitos. Quiero que se hable de una forma muy sencilla para que personas, igual a lo mejor que apenas están entrando al rubro agrícola, estudiantes y también los que están dentro, que no conozcan los fosfitos, cualquier persona lo podamos entender. Ok. Entonces, creo que no va a ser difícil. Ya lo has trabajado, has tenido algún tiempo trabajando ya con fosfitos. De la forma más sencilla que tú lo puedas explicar, yo te preguntaría, oye, un fosfito, ¿para qué sirve un fosfito en la agricultura? Bueno, creo que es algo que como tal en la escuela luego no se nos enseñaba, al menos no en mi tiempo. De hecho, incluso, pues darle un indicador a la planta de que ella solita se puede defender, pues es algo que a lo mejor vemos en las películas, ¿no? O algo de ciencia ficción. Pero realmente, pues es algo que sí es muy posible y los fosfitos nos pueden ayudar a que las propias plantas generen sus defensas. De hecho, uno de los maestros con los que hice mi tesis en su momento, pues en ningún momento nos mencionó los fosfitos, ya hasta que después pues salen a dar conferencias de Intagri o que pues sí, de alguna manera difunden otro tipo de información, es que ya enseñan o dan esos cursos, pues obviamente ya pagados, de qué es y para qué funcionan los fosfitos, ¿no? Claro, digo, a ver, yo también, y se puede notar en diferentes cosas, ¿no? Y qué bueno que salgan cosas nuevas porque significa que la agricultura va avanzando, la industria va avanzando. Yo también cuando estudié nunca escuché hablar sobre los fosfitos. Supongo, lo acabas de mencionar que tú tampoco. Pero entonces, ¿tú cuánto tiempo llevas trabajando con fosfitos? Bueno, yo recuerdo que la primera vez que nos hablaron de los fosfitos, a pesar de que la empresa pues ya los tenía en su catálogo, fue en una plática que nos dio el profesor Neave, que es el de los primeros que hicieron investigación, al menos acá en México, sobre los fosfitos. Y primero fue una capacitación virtual y después ya lo llevaron a la empresa. Y de esa capacitación, tú recordarás a lo mejor al Inge Chava, al Inge Mosqueda. Sí. Él pues fue de los que hizo aplicaciones y pues bien emocionado de que sí jalaban y pues ahora sí que a ver cómo funciona, ¿no? Y ya después de eso, pues fue que yo los empecé a utilizar, pero sí de una manera, digamos, con el enfoque de que fuera más como un aporte de nutrientes, más que la inducción, al menos en la forma para poderlo vender, porque ciertamente a pesar de que había mucha investigación,
pues sí, hasta ver, no creer, ¿no? Entonces, esa fue la manera en que yo empecé a escucharlo, pues ya fue hace 7 años. A partir de ahí, pues en el primer cultivo, pues aquí en Romita y en León, en las cebollas, fue de los primeros que los empezamos a meter. Y ya después en las fresas, en las calabacitas y en otro tipo de hortalizas. Ok, ¿cómo fue tu experiencia? Porque una persona que va empezando en una empresa, hasta cualquier producto, no tiene que ser a fuerza fosfitos, hasta a veces empiezas en una empresa de nutrición, por ejemplo en tu caso, y el aplicar hasta un nutriente, hasta acabas de egresar, eres nuevo en la empresa, hasta muchas veces te da nervio, te da miedo de, ay, es que siempre el quema cultivos, ¿no? Sí, es sí. el nervio, y ahora con un producto que quieras o no conociste en la escuela, un producto nuevo, pues primero, ¿cómo fue tu experiencia de probarlos? ¿En qué cultivo lo probaste? ¿Cómo viste ese resultado? ¿Qué es lo que tú esperabas? ¿Fue lo que esperabas o fue un cambio completamente diferente? Platícanos un poquito de eso. Bueno, creo que algo muy importante que debemos de tener cuando recién salimos de la escuela es pues seguir las indicaciones, ¿no? Claro. Entonces, hay que hacerle caso pues al que realmente tenga la experiencia o en el que nosotros tengamos la confianza. De hecho, el profe Neave, sus dosificaciones, él probó muchas y tal cual ya nos dijo, aplica esta, ¿no? Entonces, tal cual yo con la confianza de que a él lo conocía y de que era una persona que sí decía realmente su experiencia en campo, fue así como yo lo recomendé. Él decía que 6 mililitros por litro de agua, sí o sí, te dan un control incluso también en plagas. Baja las incidencias, él lo vio en cebollas y en lechugas. Baja incidencias de trips y de pulgón y por ende también enfermedades. Entonces, bajo esa premisa dije, bueno, pues ¿para qué andamos experimentando, no? Todo está en repetir eso y ver qué efecto es el que vemos en campo. Y ya fue ahí donde apliqué por primera vez en cebollas. Dije, pues no me voy a ir, al menos yo soy muy así, ¿no? Pues no me voy a ir a experimentar en espárragos si pues no conozco realmente si sí o si no, o no hay una experiencia escrita de que sí funcione, ¿no? Pero en cambio, en cebolla sí lo había y era información reciente. Entonces, la primera vez que los apliqué fue con un agricultor de la zona de Romita. Hicimos aplicaciones de diferentes productos, entre ellos los fosfitos. Y lo que yo noté al rotar los fosfitos es que, porque obviamente dejamos un lado sin aplicar, igual con diferentes agricultores las repeticiones, y de hecho se alcanza a notar como una coloración de las plantas, como un verde como que hasta fosforescente, como que si refractara luz. Y algo pues también muy importante es que en el caso de los fosfitos, pues esto tiene que ser la evaluación, pues ya casi que cuando va a salir el cultivo, porque estamos muy acostumbrados a que veo la enfermedad y aplico, ¿no? Claro. O veo la plaga y la aplico. En cambio, con los fosfitos a veces es difícil convencernos a nosotros mismos y a las personas, porque pues no vemos la plaga, no vemos la enfermedad, pero ya al final, justo en el momento en que las plantas comienzan en el caso de las cebollas, a descargar, es ahí en donde empieza la bacteria, donde empiezan los trips, o sea, que se aumentan las enfermedades. Y es ahí donde tenemos que comparar donde sí y donde no lo aplicamos, y sí es muy clara la diferencia. Ok, interesante. Sí, justo eso que dijiste ahorita, muy bueno. No quiero decir que todos los agricultores, porque la verdad no todos. No. Pero la gran mayoría de los agricultores son mucho de, tengo el problema y quiero solucionarlo, en lugar de prevenir. Entonces creo que es algo que pues aquí también viene un consejo para los que son agricultores. Pues la prevención hasta te va a salir más barata. Porque muchos dicen, es que ¿para qué voy a aplicar algo que no tengo una plaga, que no tengo una enfermedad, que no tengo ciertas cosas? Nada más estoy gastando. Pues sí, pero si te llega realmente esa plaga o esa enfermedad, vas a gastar más de lo que pudiste haber gastado con la prevención. ¿O qué opinas sobre eso? Sí, completamente de acuerdo. De hecho, ya después de haberlo utilizado en las cebollas y tener un poquito más de herramientas en cuanto a tipos de fosfitos,
podemos ya incursionar en otros cultivos. Ujú. De hecho, por ejemplo, mis compañeros o la gente de allá del Estado de México, de Las Rosas, no me dejarán mentir. Los fosfitos ahorita ya son parte del manejo para Ok. bajar la incidencia de la peronóspora y la cenicilla. Incluso también en condiciones bajo invernadero, el uso de fosfitos es clave para poder bajar la incidencia tanto de principalmente de cenicilla. De hecho, ahí a mí me sorprende mucho pues el avance. Yo creo que de los lugares en donde hay mucho más avance de la inducción de resistencia es en la floricultura, porque pues ahí las enfermedades están súper rápida la incidencia, ¿no? Entonces ahí sí las aplicaciones de fosfitos se ponen al menos cada semana o cada 15 días para prevenir y que no tengamos tanto problema, porque las condiciones y el problema o la enfermedad se va a dar, pero que nos dé chance al menos de ir por el producto y aplicarlo, porque si la planta no nos da ese chance, va a ser muy difícil de que aún sea el mejor producto de químico, va a ser muy difícil controlarlo. Claro. Ahora quiero hacerte una pregunta, porque todo esto que me estás platicando está muy interesante. ¿Cómo lo has visto tú la parte del producto? O sea, ¿cuál fue tu primera experiencia? ¿Cómo has visto la experiencia que tú has visto con tus compañeros de la floricultura? Ajá. Tú estás viendo que funciona, pero muchas veces, y te lo digo porque, a ver, yo lo he comentado en el contenido, en los episodios. Yo cuando egresé, pues tuve un trabajo y de hecho fue en AgroScience. Saludos AgroScience, gracias por esta primera cápsula. Y quiero hacerte dos preguntas en esto. Para mí, en un momento, cuando a mí me tocó abrir la zona norte de Guanajuato, pues era complicado y tiene que ser complicado no solamente con AgroScience, sino con cualquier empresa que tiene que abrir un mercado. Claro. El entrar con un agricultor, porque quieras o no ya tiene un manejo por diferentes cosas. Y si tú le quieres traer algo nuevo, como a lo mejor para ti fue nuevo la parte de los fosfitos, una pregunta es eso. Quiero saber cómo fue para ti entrar o explicarle a los agricultores cosas, un producto nuevo como fosfitos, que a lo mejor muchos de los agricultores ni siquiera lo habían escuchado. A lo mejor tú sí, porque estás en la empresa, porque estás yendo a las capacitaciones de Integri o diferentes que lo han mencionado, pero muchos agricultores no van a esas capacitaciones. ¿Cómo fue que te abrieron las puertas fácil, no te abrieron las puertas fácil? Y la otra, que ya es un poquito más personal y que espero que esté cambiando. Cuando yo estaba en AgroScience, había solamente dos mujeres, Chelly y una ingeniera de Zamora. Sí. Y yo lo que he visto también aquí ahora en la empresa, en AgroScience, cada que me los encuentro en un evento, cosas así, es que veo más mujeres y digo, Sí. me gusta mucho eso, pero no sé a ti en qué momento te tocó y cómo fue también para ti fácil, difícil el abrirte camino por esa cuestión. Pues muy buenas esas preguntas, ¿eh? Y me quedo con la segunda ahorita en la mente, porque si algo me ha tocado pues es platicar con compañeras o de otras empresas, y platicamos mucho acerca de la mujer, ¿no? O de nosotras en el medio, ¿no? Pero bueno, respondiendo a la primera pregunta, que era... ¿Cómo fue para ti el abrirte paso con los agricultores? Sí. Te digo, bueno, las junto dos con vienen pegado. referenciadas, exactamente. Sí, mira, pues yo creo que también algo muy, muy padre es que uno como todo en su tiempo, pues platicas de lo que te toca vivir, ¿no? Pero creo que a todos en algún momento podemos observar el cambio que puede ocurrir en la agricultura de, no sé, cada 5 años o 10 años. A mí afortunadamente me está tocando un cambio generacional también en campo, en el que algunos de los agricultores pues ya eran los hijos que se encargaban de los ranchos, ¿no? Entonces, bueno, igual y para no dar nombres, pero sí, por ejemplo, en León me ayudó bastante abrir mercado, porque ya con los que yo llegué ya eran jóvenes, pues, o eran recién egresados, o llevaban 2, 3 años de egresados, y de alguna manera están esperando qué cosas nuevas pueden utilizar, y creo que eso me ayudó bastante a por lo menos con ellos probarlo y tener, digamos que las pruebas o los desarrollos para poderlos llevar
o masificarlos a públicos o clientes de diferentes edades, ¿no? Entonces, creo que eso primeramente fue lo que me ayudó, porque al final yo creo que todos vamos a tocar puertas y a pedir la oportunidad, ¿no? A que te den la confianza. Y sobre todo también, pues hay una responsabilidad dentro de prepararte y de generarle la confianza al agricultor de que sabes, ¿no? Porque te digo, yo conocí los fosfitos hace 7, 8 años que entré a la empresa y pues obviamente pues vengo de Oaxaca, soy mujer, en ese tiempo pues todavía más joven. Y luego es esa parte de decir, oye pues, ¿cómo voy a invertir yo, no sé, 4,000, 5,000 pesos extra, no sé, en lechugas? Que es un cultivo en el que llevo bien medidos mis costos, ¿cómo voy a darte ese dinero para que lo inviertas en algo que no sé si sí o si no me va a dar digamos un extra al final, Un ¿no? resultado, ajá. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Pues yo lo que hacía, ahí saco mi computadora. Mira, pues es que aquí en esta revista dicen que los fosfitos controlan cenicilla y aquí está, ¿no? Y aquí el profesor Neave hizo este trabajo y lechugas y aquí está el dato. Que se probó en calabacitas en este otro lugar y así, ¿no? Entonces es poder hablar y retarlos a decir, bueno, creo que todos estamos buscando algo nuevo, algo diferente, que es un problema real muy fuerte el de las enfermedades, pero si no nos damos la oportunidad de realmente probar, al menos que me den el chance de probar, pues va a ser muy difícil cambiar las cosas, ¿no? Entonces, primero que nada, pues sí es, pues llevar los trabajos. Primeramente, si no los hemos hecho nosotros, pues para las empresas que son líderes, llevarles el respaldo de otros lugares de investigación donde se ha hecho y ya después, poderlos probar nosotros y después de probarlos, ahora sí, convencer a las demás personas. Sí, claro, y el convencer esa última parte, pues es la forma de cómo les voy a demostrar realmente el resultado, ¿no? Que como tú lo pusiste muy, muy bien en el ejemplo hace rato que platicaste de las cebollas, ahí es donde vemos cuando descargan las cebollas, en el cultivo de cebollas es en el momento que vemos que los fosfitos funcionaron, porque se ve mucho menos bacterias, se ve mucho menos enfermedad en la parte donde se aplicó fosfitos y a comparación del testigo, ¿no? Y digo, esto que quede como recomendación para cualquier persona, no solamente con fosfitos, sino con cualquier producto que vayan a probar, pues obviamente el agricultor les va a pedir primero referencias, que funcionen los productos, luego les va a pedir pues sí una prueba, pero que en esa prueba no quede nada más de no dejárselo al agricultor, porque la verdad como agricultores tienen la mente en muchísimos problemas, en muchísimas cosas y ni siquiera van a revisar si el producto funcionó o no. Pudo haber sido que sí haya funcionado, pero el agricultor si no les muestran que realmente funcionó con un... llevando unas métricas o llevando algo, no se va a dar cuenta. Entonces, sí, creo que ahí hacen muy bien el trabajo ustedes. Sí. Y justo apenas hace como dos meses, bueno, en abril, terminamos un trabajo que incluye silicio y fosfitos, porque ya hacemos también las combinaciones en planta de jitomate. Hay algo que ocurre bastante, ¿no? Que en muchos congresos o en algunas capacitaciones nos dicen, es que muchas enfermedades o los problemas vienen desde el vivero, ¿no? Y también yo como, pues, agente de ventas, si llego yo a una parcela y ya tiene peronospora, cenicilla, o ya va avanzado el cultivo y le digo, pues mete fosfitos, pero la gente me va a decir, y con obvia razón, es que yo ya inicié mi cultivo, yo ya traigo mi manejo, yo ya no puedo incluir una cosa extra por X y razón. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es probar ese fosfito, pero en un medio en donde podamos tener varias cosas controladas para poderles asegurar de que sí hay una diferencia. Por ejemplo, lo hicimos en las plantas de jitomates, en donde pusimos silicio, la Lexin FMZ, que es fosfito de fierro, magnesio y zinc, y el Push. Y vimos el desarrollo de este cultivo durante 60 días. Después de los 60 días lo sacamos a campo y lo importante, lo interesante para nosotros iba a ser
qué reacción íbamos a ver allá afuera. O sea, porque íbamos a llevar a las plantas bajo condiciones de calor, baja humedad, mucha radiación. Entonces, lo que queríamos era ver cómo el fosfito puede inducirnos a la resistencia y el silicio también como protectante para poder aguantar condiciones de temperatura, principalmente radiación y obviamente no enfermarse. Y pues realmente pues es muy claro la diferencia. O sea, las plantas tratadas y las que no tratamos, pues es muy clara la diferencia, mayor vigor, menos plantas muertas, menos tallos muertos, el grosor del tallo, las raíces. Entonces, pues a veces si nosotros como agrónomos tenemos duda, pues no hay otra más que ir, probarlo y realmente estar ahí. Nosotros estábamos semana con semana midiendo, principalmente para convencernos a nosotros mismos, ¿no? Y ya sobre esos datos, pues ahora sí poderlos mostrar a los agricultores. A ver, ahorita que mencionaste la parte del fosfito FMZ, digo, me ha tocado a mí ver en algunos lados que tienen pues su producto de fosfito, pero yo llego a los Science y veo que tienen varios productos de fosfito. Entonces, si yo quiero elegir uno, ¿cómo sé que es el ideal para mí? Porque son varios, igual ahorita me los mencionas. Es por la parte dependiendo del cultivo, literal, o la parte de la fenología donde está el cultivo. ¿Cuál es el que más te gusta a ti? ¿Hay alguno que se pueda aplicar durante todo un ciclo? O sea, platíqueme ahora sí que muy en general sobre los diferentes productos que tienes. Se tiene que elegir uno dependiendo a qué, a cultivo o fenología, lo que se tenga que elegir. ¿Hay alguno que te guste más a ti que otros? Y la parte, digo, y esto ya que quede al final, los fosfitos, ¿cada cuándo debería meterlos a un cultivo? Ok. Bueno, creo que, pues sí, tal cual como dices, ¿no? Pues depende. el hecho, de hecho, en la mañana estaba escuchando un audiolibro que habla mucho sobre el entrenamiento o cómo poderle a las personas darles un entrenamiento, por ejemplo, en el gimnasio de fuerza, ¿no? Para ponerle una analogía, ¿no? Sí, y que claro, se entienda. Claro. Y pues te decía, pues es que puedes usar esta biomecánica o etc, muchos ejemplos. Así uno esperando, ¿no? Pero ya dime qué, o sea, qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces creo que es algo muy, muy parecido. A mí me toca también esa parte de ver cuál es el que podemos utilizar. Y yo creo que todos los agrónomos tenemos ese tema de que necesitamos hacer mucha observación y sobre de ello poder dejar una recomendación adecuada, porque no todas las condiciones son iguales, y más en el campo que no es una ciencia exacta como tal. Sí hay muchos factores que podemos controlar, pero pues de entrada el ambiente, el suelo, pues es el que te toca, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, pues hay diversos estudios que ya las personas que digan, bueno, pues es que yo tengo invernaderos, ok, buscar ese tipo de información enfocada a. Pero para hacerlo un poquito más general, por ejemplo, podemos hacerlo dependiendo de la fenología de la planta. Nosotros manejamos 5 tipos de fosfitos. Tenemos uno de fierro, magnesio y zinc, que ese casi siempre a mí me gusta dejarlos en las primeras etapas, porque es en el momento en el que sí o sí tenemos que asegurar enraizamiento, que hagan las plantas bien su desarrollo de hojas, que no tengamos ninguna deficiencia al inicio del cultivo. El fosfito de calcio puede ser el siguiente que podamos implementar después, que es el Alexin Protect. Después, si ya tenemos un efecto de que hay, por ejemplo, ahorita días nublados, o que ya tenemos poquita bacteria, o que ya sabemos que son las condiciones para que inicie la peronóspora, podemos utilizar el Alexin Cop, que es el fosfito de cobre, para ya hacer como una doble acción y controlo con el fosfito y también controlo o detengo el avance con el cobre, ¿no? Y ya para las últimas etapas podemos utilizar el fosfito de potasio, que es el Alexin K, así como también el fosfito de manganeso, que este último
es el Alexin MN. Estos dos, casi siempre en las etapas de los llenados principalmente, es donde nosotros requerimos bastante cantidad, ¿no? Y puede ser un refuerzo que utilicemos para utilizar estos elementos. Otro criterio pudiera ser la deficiencia que haya en el suelo. Por ejemplo, acá en los maíces y en muchos suelos de bajío hay deficiencia de manganeso. Y es un elemento que no le hacemos tanto caso, pero sí condiciona el rendimiento. Entonces podemos utilizar o echar de mano esta herramienta, el fosfito de manganeso, para cubrir esa necesidad. Otro criterio puede ser el tipo de enfermedad. Se ha visto, porque ahí han hecho pues igual investigaciones, ¿qué fosfito puede tener mejor efecto, por ejemplo, para control de enfermedades en papa? Y en la papa se ha visto que el que mejor resultado ha dado es el fosfito de cobre. Se evalúan, ¿no? De potasio, de cobre, de manganeso, y se aplican a la siembra. Y ya ahí, en base a eso, pues ya la gente que se dedica un poquito más de lleno a investigar esta parte son los que liberan esos datos, ¿no? Pero sí creo que es cuestión de que nosotros podamos ver qué criterio utilizar o en qué momento está nuestro cultivo para poder hacer la recomendación. ¿Cada cuánto tiempo es ideal aplicar un fosfito? Bueno, según yo me quedo con el criterio que dejaba el profesor, el que hizo desarrollos. Casi siempre es lo que trato de imitar en todas las recomendaciones. Es utilizar 6 mililitros por litro de agua al menos cada 21 días en el cultivo. ¿Para qué? Porque las plantas no tienen un sistema inmune como nosotros, que nos vacunan de chiquitos y ya dura para toda la vida. No, estas hay que estarlo activando. Y según lo que él comentaba, era que cada 21 días, o sea, de estar la condición de defensa alta, comienza a descender. Entonces, era como importante cada 21 días, al menos, estar haciendo las aplicaciones. Ahora, esto igual... pues depende de cómo nosotros hagamos nuestra recomendación, ¿no? Y qué tan factible sea el cultivo. Por ejemplo, en la cebolla, yo la recomendación que dejo es al menos 1 litro del fosfito semanalmente. Y por ejemplo, en cuestión de calabacitas, hacer 1,5 litros o 1 litro cada 15 días, ¿no? Depende de esa parte. Ok, entonces digo, ya nada más de una forma resumida, antes de las últimas 2 preguntitas, el fosfito pues te ayuda a la parte de control de principalmente enfermedades y también como la parte de un inductor de resistencia, que la verdad es, como lo comentábamos en un inicio de la cápsula, para los agricultores que no tengan que estar queriendo solucionar el problema, sino que más bien induciendo la resistencia, que su planta tenga más resistencia y que realmente no les vaya a llegar la enfermedad. Y si llega a llegar, pues literal que no llegue tan fuerte como pudo haber llegado, ¿verdad? Sí, eso es tal cual como lo dices. Es que las enfermedades no nos lleguen tan fuerte a como comúnmente llegan. Y de hecho, bajo condiciones de invernadero, pues prácticamente en cuestión de enfermedades podemos reducir las aplicaciones casi un 90-95% con los fosfitos y obviamente también toda una serie de manejos, ¿no? Incluyendo silicios y otro tipo de mecanismos de defensa. Sí. A ver, siendo muy sincera, tienes diferentes compañeros en toda la República. ¿Hay alguno que diga, no, a mí no me han funcionado acá en esta zona o en los cultivos? Digo, siendo sincera, si existe, pues lo comentas. Y si no existe, pues digo, también es bien válido que al momento pues ha funcionado en los cultivos que se han probado. Pero pues bueno, también ya le tocará a cada uno de los agricultores y productores que están viendo esto, que si lo quieren probar, se comuniquen. Por ahí abajo estaremos poniendo los números de AgroScience para que se comuniquen con ellos y que les manden al ingeniero dependiendo la zona. Sí. Bueno, yo creo que todos tenemos nuestro criterio, ¿no? Y cada quien, creo que el reto, pues que casi siempre nosotros mismos nos ponemos, es de aplicarlo y probarlo, ¿no? Y al final de cuentas no estamos para engañarnos a nosotros mismos. Cuando los productos los aplicamos y hay un efecto, creo que no
no hay duda de que es algo que sí o sí le va a funcionar a la planta. Y de hecho, digamos que al menos a mí en lo que llevo hace tiempo no me ha tocado que algún compañero diga, no, pues es que no sirve para nada, ¿no? O no me ha funcionado. Realmente, siéndote muy sincera, o sea, no ha sido así. Creo que también debemos nosotros como agrónomos saber, pues, dónde sí aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Pues aplícame el fosfito en el cultivo de agave. Bueno, pues cada cuánto vamos a estar haciendo aplicaciones en el cultivo de agave, ¿no? Si acaso sí uno para un control, ahora sí que certero con el cobre, pero no vamos a tener una inducción de resistencia que nos dure, que lo aplique hoy y me dure hasta el otro año, ¿no? Entonces hay que tener también el criterio de saber cómo lo voy a utilizar. Y bueno, eso sería. Muy bien, Irene, pues muchísimas gracias por haber estado en esta primera cápsula de Aprende Más Agro. No sé, ¿hay algo más que no hayamos dicho sobre los fosfitos? De los fosfitos, bueno, yo creo que es cuestión de que nosotros hagamos las aplicaciones, que midamos. Realmente, pues es una herramienta que si bien es cierto, ya lleva muchísimos años que se conoce, no había tenido tanto auge como ahora en la actualidad. Y nosotros pues ya llevamos muchísimo tiempo desarrollándolos acá en la zona y también con resultados que pues son muy, muy obvios. Y de hecho también se me estaba pasando a responderte la pregunta de las mujeres. Ajá, adelante. A ver, bueno, de ello, pues sí, sí hay bastantes diferencias, pues, al menos ahorita sí ya hay más mujeres en la empresa, pero también, pues creo que es como algo muy que se ve la tendencia desde las escuelas también, ¿no? Uh-huh. Hay más mujeres que les gusta o que entran a la parte del campo. Sí, claro. Y bueno, pues sí es a veces difícil, pero realmente no, yo creo que al menos a mí aquí en Guanajuato me ha tocado que la gente es muy buena, muy respetuosa. Obviamente siempre de una forma muy proactiva. Si dicen que no lo van a aplicar, pues ahí es donde uno tiene que dar sus argumentos para poder debatir. Pero en realidad, pues es un medio que a veces se torna medio raro, pero pues realmente es cuestión de que uno pueda tener la resiliencia de seguirse preparando y también de cuestiones personales no meterlas tanto, sino siempre tratando de aprender más y poder ofrecerle al agricultor pues las soluciones, ¿no? Sí, no, y qué bueno que hay más oportunidad. Igual si alguien nos está escuchando, viendo que son niñas que están estudiando, que quieren saber cómo es la parte profesional, en expos, cuando encuentren a Irene, cuando encuentren a cualquier persona que trabaje en alguna empresa, acérquense y pídenle consejos o pregúntenles qué se les ha facilitado más para que también usted les pueda ayudar. Y bueno, ya los productores, productoras que quieran tener una herramienta más para su cultivo, pues bueno, aquí ya les presentamos y les hablamos de una forma sencilla lo que son los fosfitos, el cual les va a ayudar a inducir la resistencia de sus cultivos. Gracias AgroScience por esta primera cápsula. Gracias Irene por estar por acá. Gracias por a darte ustedes. la vuelta y pues seguiremos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Transformando el sector agropecuario, un aprendizaje a la vez. Suscríbete y no te pierdas de las próximas cápsulas.